¿Qué pasaría si un versículo antiguo, susurrado por generaciones, tuviera el poder de desbloquear una vida de abundancia, valentía y un legado que cambie el mundo? El Salmo 23 no es solo un texto bíblico, es un código secreto que los gigantes del éxito, como Napoleón Hill, entendieron y vivieron. Hoy, en los próximos minutos, no solo descubrirás el verdadero significado del Salmo 23, sino que encenderás una chispa en tu alma que transformará cómo enfrentas el miedo, persigues tus sueños y dejas una huella eterna. ¿Estás listo para cambiar tu destino? Comenta ahora mismo: estoy listo para mi transformación, y únete a este viaje que hará que tu vida nunca sea la misma. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Detente y pronuncia esas palabras en voz alta. Siente cómo resuenan en tu pecho, como un eco que despierta algo profundo. No son un deseo, no son una súplica, son una declaración que sacude las cadenas de la duda. Napoleón Hill, el genio detrás de Piensa y Hazte Rico, pasó décadas estudiando a más de 500 millonarios, desde industriales hasta visionarios, y descubrió un secreto que cambió el mundo. El éxito no comienza en tu cuenta bancaria, sino en la mente que se atreve a creer sin límites. Cuando el salmista proclama "nada me faltará", no está pidiendo permiso al universo, está ordenándole con una convicción que mueve montañas. Pero ahora, sé honesto contigo mismo. ¿Cuántas veces has recitado estas palabras mientras un susurro en tu interior decía "no es suficiente"? ¿Cuántas mañanas te has levantado con el peso de las deudas, el eco de un sueño postergado, o la voz del mundo diciéndote "no puedes"? Gil lo entendió. La fe no es un sentimiento fugaz, es una decisión feroz. Es elegir confiar cuando las cuentas no cierran, cuando los días son oscuros, cuando todo parece gritar que no lo lograrás. Piensa en Beyoncé, que creció en un entorno humilde, pero se miró al espejo y decidió que su destino sería más grande que cualquier limitación. O en Jeff Bezos, que dejó un trabajo estable para apostar por una idea loca llamada Amazon, creyendo que nada le faltaría si seguía su visión. Ellos no esperaron garantías, tomaron la decisión de creer. ¿Y tú? ¿Qué estás esperando? La fe que mueve el universo no es pasiva, es un fuego que enciendes cada día. Declara ahora, con fuerza, como si el mundo entero te escuchara: "nada me faltará". Escribe en los comentarios: "nada me faltará", y haz un voto con tu futuro. Pero no pares ahí. Comparte en los comentarios una cosa que hoy decides creer que es posible, aunque parezca lejano. Porque cuando tu mente se alinea con esa certeza, el universo no tiene otra opción más que obedecer. Tu abundancia no está allá afuera, está dentro de ti, esperando que la reclames. Él me hace descansar en verdes pastos, junto a aguas tranquilas me pastoreará. Cierra los ojos por un instante. Imagina un lugar donde el ruido del mundo se desvanece. No hay notificaciones, no hay plazos urgentes, no hay ansiedad. Solo claridad, propósito, paz. Esto es lo que el Salmo 23 te entrega, no solo una promesa de prosperidad, sino el cimiento para construirla. Napoleón Hill llamó a esto dominio mental, la capacidad de alinear tu mente con una visión tan clara que nada la desvía. Los grandes no persiguen el éxito como si fuera una carrera sin fin. Caminan hacia él con pasos firmes, guiados por una calma interior que los hace imparables. Mira a Oprah Winfrey. Criada en la pobreza, enfrentó el caos del mundo, pero encontró paz en su propósito, y desde ahí construyó un imperio que inspira a millones. O piensa en Steve Jobs, que practicaba la meditación para silenciar el ruido y dejar que su visión hablara. Ellos sabían que una mente agitada no crea, se pierde, una alma inquieta no encuentra, solo corre. Tus pastos verdes no son un lugar lejano, están aquí, ahora. Podrían ser ese proyecto que enciende tu corazón, no solo tu cuenta bancaria. Tal vez es una mañana donde despiertas sin el peso del "¿y si fallo?", o una vida donde tus decisiones fluyen desde la certeza, no desde el miedo. Pero sé honesto. ¿Cuánto tiempo pasas atrapado en la urgencia? Corriendo de tarea en tarea, comparándote con otros, dejando que el ruido del mundo ahogue tu voz interior. El Salmo 23 te invita a detenerte, a respirar, a confiar. Pregúntate ahora: ¿estás corriendo por la vida o estás siendo guiado por algo más grande? Haz una pausa. Respira profundamente 3 veces. Siente cómo el peso se aligera. Comenta ahora:
Elijo la paz y escribe en los comentarios qué significa para ti encontrar tus aguas tranquilas. Tal vez es pasar más tiempo con tu familia, lanzar ese negocio que has postergado, o simplemente decidir sin ansiedad. Comparte esa visión, porque al declararla, la haces real. La paz no es el final de tu viaje, es el suelo donde plantas tus sueños más grandes. Y cuando caminas con esa calma, el éxito no es algo que persigues, es algo que te encuentra. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Detente y escuche estas palabras como si fueran un escudo forjado en fuego. La vida no te promete un camino sin sombras. Las deudas que te quitan el sueño, las traiciones que cortan como cuchillos, los fracasos que pesan como rocas, las noches en que el silencio parece gritar. Todos enfrentamos valles, pero el Salmo 23 te entrega un arma más poderosa que cualquier obstáculo, la certeza absoluta de que no estás solo. Napoleon Hill, el maestro de Piensa y Hazte Rico, lo dijo claro: el miedo es el mayor ladrón de sueños, pero la fe es su destructor. Mira a J.K. Rowling, sentada en cafés, escribiendo Harry Potter mientras el mundo la rechazaba, con facturas sin pagar y un futuro incierto. Ella no huyó del valle, lo cruzó con fe. O piensa en Elon Musk, que apostó cada centavo por Tesla y SpaceX cuando los expertos lo llamaban loco. Él no evitó la oscuridad, la enfrentó con una visión que iluminó el camino. Ahora, mírate al espejo. ¿Cuál es tu valle hoy? ¿Un sueño que parece imposible, como lanzar ese negocio que arde en tu corazón? ¿Un diagnóstico que te roba la esperanza? ¿Un miedo al fracaso que te paraliza antes de empezar? Escucha con atención. No es el valle de la muerte, es el valle de la sombra. Y donde hay sombra, hay luz. Esa luz es la presencia que camina contigo, la fuerza que te sostiene cuando todo parece desmoronarse. Hill enseñaba que la valentía no es la ausencia de miedo, es la decisión de avanzar a pesar de él. Es levantarte aunque tiembles, es dar un paso aunque no veas el camino completo. Imagina por un momento, ¿qué pasaría si hoy decidieras enfrentar ese miedo que te ha detenido por años? ¿Qué versión de ti surgiría al otro lado del valle? Declara ahora, con toda tu alma, como si el universo estuviera escuchando: incluso en el valle, sigo adelante. Escribe en los comentarios esa frase y comparte un miedo que estás listo para enfrentar hoy. Pero no te detengas ahí. Toma un cuaderno, escribe ese miedo y, al lado, escribe una acción concreta que darás esta semana para cruzarlo. Porque la fe que transforma no espera, actúa. Y cuando actúas con fe, el valle no es el fin, es el puente hacia tu grandeza. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Dios moraré por largos días. Este no es el final del Salmo 23, es el amanecer de tu legado. Napoleon Hill, el visionario que descifró la mente de los más exitosos, enseñaba que el verdadero éxito no se mide por lo que acumulas, sino por lo que dejas atrás. Corazones encendidos, vidas transformadas, caminos abiertos para otros. Piensa en Nelson Mandela, cuya fe en la justicia desmanteló un sistema de opresión y unió a una nación. O en Malala Yousafzai, cuya voz, aún después de enfrentar la muerte, sigue resonando por la educación de millones. Ellos no vivieron para sí mismos, vivieron para que su bondad reverberara en el mundo. Ahora, imagina tu vida dentro de 20 años. ¿Qué quieres que digan de ti? ¿Que corriste tras el dinero y el reconocimiento? ¿O que fuiste una fuente de luz, una chispa que inspiró a otros a levantarse? Tu legado comienza hoy, en las decisiones que tomas, en los miedos que vences, en los pasos que das con propósito. Cada vez que eliges la fe sobre la duda, plantas una semilla que florecerá más allá de tu existencia. Hill lo sabía. La riqueza verdadera no está en tu cuenta bancaria, está en las vidas que tocas, en las historias que cambias, en el impacto que dejas. Tal vez tu legado es un negocio que no solo genera ingresos, sino que resuelve problemas reales. O una familia que crece en amor y valores eternos. O una idea que, como un libro o una acción, inspira a alguien que nunca conociste. Pregúntate ahora, ¿qué semilla estás plantando hoy? ¿Qué acción, por pequeña que parezca, puede convertirse en un legado que trascienda? Escribe en los comentarios: mi legado será mayor que mi ambición. Pero ve más allá. Comparte una acción concreta que tomarás esta semana para construir ese legado, ya sea escribir una idea,
ayudar a alguien o dar el primer paso hacia un sueño. Y si sientes que este mensaje está tocando tu corazón, comparte este video con una persona que necesite esta inspiración. Porque no fuiste creado para sobrevivir, fuiste creado para transformar el mundo. Y cuando vives con la certeza de que la bondad y la misericordia te siguen, cada día se convierte en un ladrillo de un legado eterno. El Salmo 23 no es un verso para recitar, es un grito de guerra para vivir. Es la certeza de que nada te faltará, la paz que te sostiene en el caos, la valentía que te lleva a través del valle, y el legado que hará que tu vida resuene por generaciones. Napoleón Hill lo confirmó. Todo comienza con una decisión. Hoy, decide reprogramar tu mente. Declara nada me faltará cada mañana, incluso cuando el miedo golpee. Busca tus pastos verdes y silencia el ruido del mundo. Atraviesa tus valles con la certeza de que no estás solo. Y vive para que la bondad y la misericordia te sigan todos los días. Este es tu momento. Suscríbete ahora, comparte este video con alguien que necesita esta chispa y escribe en los comentarios, mi vida nunca será la misma. Porque no lo será. No eres un espectador. Eres un constructor de destinos. Levántate y comienza hoy.